Mi novia no tenía sexo conmigo por una enfermedad durante 7 años, pero la descubro pasándola muy bien con otra persona. Tengo 32 años y me acabo de dar cuenta de que tiré 7 años de mi vida a la basura por una lealtad que no servía para nada. Estuve con Laura desde los 25 y la verdad es que al principio todo parecía esa típica historia que le cuentas a tus nietos porque nos conocimos por unos amigos en una carne asada y la conexión fue de esas que no te dejan dormir. A los 3 meses de estar saliendo ella se sentó conmigo en el sofá de su departamento de aquel entonces y me confesó que tenía una condición que se llama vaginismo. Yo en ese momento no tenía ni idea de qué era eso, pero me explicó que básicamente cualquier tipo de penetración le causaba un dolor insoportable, como si la estuvieran quemando por dentro, y me acuerdo que intentamos un par de veces con mucho cuidado, pero verle la cara de sufrimiento a la persona que quieres te quita las ganas de todo. Me sentía como un monstruo si intentaba algo así, que simplemente dejamos de hacerlo. Si me hubieran dicho el primer día que nunca iba a tener sexo con ella, lo más probable es que no hubiera pasado de la segunda cita porque a esa edad uno tiene otras expectativas, pero para cuando me lo dijo ya estaba metidísimo y me importaba demasiado como para dejarla por algo que ella no podía controlar, así que me puse la capa de héroe y decidí que el sexo no era tan importante si teníamos todo lo demás. Nos reíamos mucho y salíamos a comer y sentía que éramos el equipo perfecto contra el mundo. Mi amigo Mateo siempre me decía que tuviera cuidado porque una relación sin esa parte física se termina volviendo una amistad muy cara, pero yo le decía que no entendía nada y que lo nuestro era superior a lo carnal. Nos mudamos juntos al año y medio a un departamento por la zona de Lindavista y ahí fue cuando las cosas empezaron a cambiar de tono sin que yo me diera cuenta. El compromiso era total y yo estaba convencido de que iba a ser el hombre que la cuidara siempre sin importar las limitaciones físicas que tuviéramos. El primer año viviendo juntos fue como una luna de miel extraña porque compartíamos todo menos la cama en el sentido tradicional. Intentábamos otras cosas para mantener la chispa, pero con el tiempo Laura empezó a sentirse cada vez más incómoda y avergonzada por su situación. Me decía que se sentía defectuosa y que le daba pena que hiciéramos cualquier cosa porque le recordaba lo que no podía hacer, así que poco a poco se fue cerrando y cualquier contacto sexual desapareció por completo de nuestra rutina. Pasamos de intentar juegos a simplemente darnos un beso de buenas noches y dormirnos de espaldas. Yo trataba de ser comprensivo y no presionarla porque me daba miedo que pensara que solo me importaba eso, pero la verdad es que me sentía rechazado constantemente aunque supiera que era por un tema médico. Mateo me invitaba a salir y yo siempre ponía excusas porque no quería que viera que en mi casa las cosas estaban tan frías. Me la pasaba trabajando y regresaba a un hogar donde vivía con mi mejor amiga pero no con mi mujer. Empezamos a comprar muebles y a planear viajes como para llenar ese hueco que dejaba la falta de intimidad. Gastamos como 40,000 pesos en un viaje a la playa donde no pasó absolutamente nada y yo me convencía de que estaba bien porque el paisaje era bonito y ella estaba feliz. Pero por dentro me estaba marchitando un poco cada día viendo cómo otras parejas se buscaban y nosotros nos tratábamos como romies que se quieren mucho. Ella siempre me agradecía la paciencia y me decía que yo era el único hombre que la entendía y eso me hacía sentir que estaba haciendo lo correcto aunque mi cuerpo me dijera lo contrario. Me volví un experto en ignorar mis propias necesidades por un bien mayor que resultó ser una mentira enorme. Llegamos a los 4 años de relación y la parte sexual era un desierto total. Ya ni siquiera lo hablábamos porque cada vez que yo sacaba el tema ella terminaba llorando o diciendo que mañana veríamos y ese mañana nunca llegaba en el calendario de Laura. Lo más frustrante era que ella era una persona súper radical con el tema de la fidelidad y se la pasaba criticando a todo el mundo. Me contaba historias de cómo su mamá engañó a su papá y cómo eso destruyó su infancia y que por eso ella odiaba a los traidores más que a nada en el mundo. Me decía cosas como que si yo llegaba a engañarla me iba a matar y yo me lo tomaba como una señal de cuánto me quería y de lo segura que se sentía conmigo. Su abuela también había tenido una historia de infidelidad y Laura hablaba de ella con un asco que me hacía pensar que ella era incapaz de hacer algo así. Yo me sentía seguro en mi soledad sexual porque pensaba que si ella no podía tener sexo conmigo por el dolor entonces no lo tendría con nadie más. Era una lógica estúpida pero me servía para dormir tranquilo por las noches mientras ella se quedaba viendo series hasta tarde. Me volví muy casero y me dedicaba a consentirla en todo lo que podía para que no se sintiera mal por su condición. Cocinaba casi todas las noches y mantenía la casa en orden mientras ella se enfocaba en su carrera. Sentía que nuestro trato era ese. Yo ponía la estabilidad emocional y la paciencia y ella ponía su compañía. Pero la compañía se siente muy sola cuando no hay un abrazo de verdad de por medio. Mateo me decía que me veía apagado y que ya no contaba chistes como antes, pero yo le decía que era el estrés del trabajo y que ya no tenía 20 años. La realidad era que me estaba olvidando de quién era yo fuera de ese papel de cuidador que me había inventado para que Laura no sufriera. Un día Laura llegó emocionadísima porque le ofrecieron un puesto en una empresa de logística muy importante. Era el trabajo de sus sueños pero venía con una carga de estrés impresionante y horarios que no tenían sentido alguno. Yo le dije que le diera para adelante y que yo me encargaba de todo en la casa para que ella pudiera brillar en su nueva etapa. Empezamos a vernos mucho menos porque ella salía a las 7 de la mañana y regresaba a las 11 de la noche muerta de cansancio, me contaba.
maravillas de su equipo, pero siempre se quejaba de un tal Sergio que era su compañero directo. Decía que el tipo era un inepto y que le caía fatal porque siempre quería llevarse el crédito de todo. Me pasaba horas escuchándola quejarse de cómo Sergio no entregaba los reportes a tiempo o de lo pesado que era en las reuniones de los lunes. Yo hasta le tomé odio al tal Sergio sin conocerlo porque sentía que le estaba haciendo la vida imposible a mi novia. Ella empezó a quedarse despierta hasta las 2 de la mañana en llamadas de equipo para resolver crisis de la oficina y yo me quedaba en la sala leyendo o jugando algo para no molestarla. A veces escuchaba que se reía por teléfono y pensaba que al menos ya se llevaba mejor con la gente del trabajo. Me sentía orgulloso de verla tan enfocada y nunca me pasó por la cabeza desconfiar porque, de nuevo, ella supuestamente no podía ni que le pusieran un dedo encima sin llorar de dolor. La rutina se volvió ella trabajando y yo siendo su asistente personal en casa, lavándole la ropa y teniéndole la cena lista para cuando llegara a quejarse de Sergio. Fue una época donde apenas nos dábamos un beso en la frente antes de cerrar los ojos y yo pensaba que era solo una racha por el nuevo puesto. Pasaron 3 meses así y la tensión en la casa era rara, pero yo lo atribuía al cansancio de ambos. Un sábado ella me dijo que tenía que irse a una capacitación fuera de la ciudad por todo el fin de semana y que Sergio también iba porque eran los encargados del proyecto. Me dijo que estaba furiosa porque iba a tener que aguantarlo 2 días seguidos en un hotel de Querétaro, pero que no tenía de otra si quería el ascenso. Yo hasta le preparé la maleta y le puse sus snacks favoritos para que el viaje no fuera tan pesado. Cuando regresó el domingo en la noche se veía diferente, como más relajada pero a la vez distante. Me dijo que el viaje fue una pesadilla y que Sergio no paró de molestarla, pero que al menos ya habían terminado esa fase del proyecto. Yo la abracé y sentí que estaba muy tensa, pero pensé que era por el viaje en carretera. Esa semana me di cuenta de que su celular ya no lo dejaba en la mesa como antes, siempre lo traía boca abajo o se lo llevaba al baño hasta para lavarse los dientes. Mateo vino a la casa a tomarnos unas cervezas y notó que ella estaba pegada al WhatsApp todo el tiempo. Cuando Laura se fue a dormir, Mateo me dijo que tuviera cuidado porque ese comportamiento ya lo había visto antes en su ex. Yo me reí y le dije que estaba loco, que Laura no podía tener relaciones por su problema y que odiaba la infidelidad más que a nada. Mateo solo se encogió de hombros y me dijo que ojalá tuviera razón, pero que abriera los ojos. Esa noche me quedé pensando un rato, pero me dio asco de mí mismo por dudar de ella después de 7 años de lealtad absoluta y de todo lo que habíamos pasado juntos para mantener el barco a flote. Un martes cualquiera de mayo ella se quedó dormida temprano porque decía que le dolía la cabeza y dejó el celular en la mesa de noche. Yo estaba terminando un reporte para mi oficina y de repente el teléfono de ella empezó a vibrar como loco. Vi que eran mensajes de Sergio y el nombre me saltó a la vista porque eran casi las 12 de la noche. Pensé que igual era una emergencia del trabajo porque ella siempre decía que ese tipo era un desastre. Pero los mensajes no dejaban de caer uno tras otro y la curiosidad me ganó de una manera que no pude controlar. No tenía contraseña porque siempre compartíamos todo según nosotros. Cuando abrí el chat sentí que la sangre se me congelaba en las venas y que el aire no entraba a mis pulmones. No eran quejas de trabajo ni reportes pendientes, eran meses de fotos que ella nunca me quiso mandar a mí, fotos que yo le rogué durante años y que siempre me negó diciendo que le daban pena. Ahí estaba ella en poses que yo ni conocía y mensajes de él diciéndole lo mucho que le había gustado lo que hicieron el fin de semana en Querétaro. Leía frases como me encanta que me pidas más y no puedo esperar a que volvamos a estar en ese hotel. El mundo se me desmoronó en ese segundo porque no solo me estaba engañando, sino que estaba haciendo con un tipo que supuestamente odiaba todo lo que me había negado a mí durante 7 años usando una enfermedad como excusa. Sentí que me iba a desmayar ahí mismo junto a la cama donde ella dormía tan tranquila mientras yo descubría que mi vida entera era una farsa diseñada para que yo le pagara las cuentas mientras ella se divertía con otro. Me quedé sentado en el suelo del baño con el celular de ella en la mano leyendo todo el historial que pude. Encontré mensajes de hacía 4 meses donde ella le rogaba a Sergio que la llevara a ciertos lugares porque quería pasar tiempo a solas con él y que, el tonto de su novio, no sospechaba nada porque se creía todo lo que ella decía. Me dolió más que me llamara tonto que la infidelidad misma porque me di cuenta de que para ella mi paciencia y mi amor no eran virtudes sino debilidades de
Las que se aprovechaba, vi planes detallados de cómo inventaban las horas extras para irse a un motel que está cerca de la oficina y como ella le decía que con él no sentía dolor sino placer del bueno, mi cabeza no podía procesar cómo alguien podía ser tan cruel de usar una condición médica para mantenerme a raya sexualmente mientras exploraba todo con un extraño. Le escribía que conmigo se sentía obligada pero que con él era diferente porque él sí sabía cómo tratarla, recordé todas las veces que yo me sentí culpable por querer tocarla y todas las veces que me aguanté las ganas para no lastimarla y sentí un odio que no sabía que tenía dentro, quería despertarla a gritos pero me quedé mudo, mirando la pantalla hasta que los ojos me ardieron de tanto leer cómo planeaban su próximo encuentro mientras yo seguramente estaría en casa lavando los platos o esperándola con la cena caliente. Cada mensaje era una puñalada a mi dignidad y me di cuenta de que la Laura que yo amaba simplemente no existía. Era un personaje que ella había creado para tener una vida estable conmigo mientras buscaba lo que quería por otro lado sin ningún tipo de remordimiento. Esa noche no pude dormir nada y me quedé en la sala esperando a que amaneciera para enfrentarla porque no quería que tuviera escapatoria. Cuando ella salió de la habitación estirándose y con su pijama de siempre me preguntó por qué estaba despierto tan temprano y por qué tenía esa cara, yo solo puse el celular en la mesa del comedor, con el chat de Sergio abierto y le dije que me explicara por qué el tipo que tanto odiaba le estaba diciendo que quería volver a tenerla en cuatro patas. Se puso blanca como un papel y por un segundo pensé que se iba a desmayar pero luego su cara cambió a una de puro miedo y empezó a llorar de esa forma manipuladora que yo ya conocía. Me dijo que no era lo que parecía y que Sergio la había presionado pero yo le dije que no me viera la cara de estúpido porque yo había leído como ella le rogaba por más tiempo juntos. Entonces cambió el discurso y me dijo que lo del vaginismo era real pero que con la adrenalina de lo prohibido el dolor se le olvidaba o que simplemente Sergio era más rudo y eso la ayudaba. Me lo dijo así, sin anestesia, mientras yo sentía que me explotaba la cabeza. Me confesó que llevaban 4 meses y que al principio le dio culpa pero que luego se sintió viva de nuevo y que no sabía cómo decirme que conmigo ya no sentía nada. Le pregunté por todas las amenazas que me hacía de matarme si yo era infiel y solo me dijo que lo hacía para asegurarse de que yo no hiciera lo mismo porque no quería perderme. Me quedé helado al ver que su mayor miedo no era hacerme daño sino que yo le hiciera lo mismo que ella me estaba haciendo a mí en ese preciso momento. La discusión duró horas y fue lo más desagradable que he vivido porque ella intentaba echarme la culpa de alguna forma diciendo que yo era muy pasivo y que ella necesitaba a alguien con más chispa. Le recordé que yo fui pasivo porque ella me dijo que le dolía hasta que yo le rozara la piel y que estuve 7 años respetando su supuesta enfermedad. Me gritó que ella no tenía la culpa de que su cuerpo reaccionara diferente con Sergio y que yo debería estar agradecido de que al menos seguía conmigo después de tanto tiempo. Ahí fue cuando me di cuenta de que no había vuelta atrás porque ni siquiera me estaba pidiendo perdón de verdad sino que estaba tratando de justificar su basura de comportamiento. Llamé a Mateo y le pedí que viniera por mí porque sentía que si me quedaba un minuto más en ese departamento iba a perder la cabeza por completo. Empecé a meter mis cosas en bolsas de basura porque ni maletas tenía suficientes y ella me seguía por toda la casa llorando y diciendo que podíamos ir a terapia de pareja. Le dije que la única terapia que necesitaba era estar lejos de una mentirosa como ella y que le deseaba mucha suerte con Sergio el inepto que resultó ser mejor en la cama que él. Hombre que la cuidó por casi una década. Me dolía cada paso que daba hacia la puerta pero sabía que si me quedaba me iba a morir por dentro poco a poco. Cuando salí al pasillo y vi a Mateo esperando en el coche sentí que por fin podía respirar aunque tuviera el corazón hecho pedazos. Ella se quedó parada en la puerta gritando que me iba a arrepentir pero yo ya no escuchaba nada más que el ruido de mis propios pasos alejándose de esa mentira. Me fui a vivir con Mateo a su departamento que es un caos pero al menos es un caos honesto donde no tengo que fingir que todo está bien. Los primeros días fueron un infierno porque no paraba de pensar en qué momento todo se torció o si ella me había mentido desde el día 1 con lo del vaginismo. Hablé con una amiga en común que tenemos y me terminó confesando que Laura ya le había contado que con Sergio se sentía diferente y que no le dolía nada, lo cual me confirmó que todo era un tema mental de ella conmigo o simplemente una excusa para no tener que esforzarse en nuestra relación. Me enteré de que Sergio no era ningún inepto sino que era un tipo bastante exitoso y que Laura lo usaba como chivo expiatorio en sus quejas para que yo nunca sospechara nada.
Es increíble cómo alguien puede planear una mentira tan detallada durante meses involucrando a su pareja en el odio hacia el amante. Me sentía como el protagonista de una película de terror donde al final descubres que tu familia son los asesinos. Mateo me ayudó a bloquearla de todos lados porque ella no dejaba de mandarme correos electrónicos diciendo que me extrañaba y que Sergio ya no le hablaba porque él solo quería divertirse. Resultó que el tipo la mandó a volar en cuanto supo que yo los había descubierto porque él no quería rollos de separaciones ni dramas. Se quedó sin el amante y sin el novio que le resolvía la vida y me daba un poco de gusto saber que al menos el tipo no se quedó con ella después de todo el daño que causaron. A las 2 semanas de haberme salido tuve que volver al departamento por unos papeles del coche que se me habían olvidado y me la encontré ahí con una cara de derrota que no te puedes imaginar. La casa estaba hecha un desastre, olía mal y había cajas de pizza por todos lados porque ella nunca aprendió a cocinarse nada decente. Me pidió que habláramos 5 minutos y me senté solo para ver qué más tenía que decir. Me juró por su vida que lo de Sergio fue un error de juicio por él. Estrés del trabajo y que ella todavía me amaba. Le pregunté directamente si alguna vez me amó de verdad o si solo amaba que yo le hiciera la vida fácil y se quedó callada un buen rato. Luego me confesó que al principio sí, pero que con los años se aburrió de mi amabilidad y que necesitaba sentir algo de peligro. Me dijo que el dolor del vaginismo sí existía, pero que con Sergio se aguantaba porque le gustaba demasiado como para parar. Eso me terminó de quebrar porque significaba que durante 7 años yo no fui suficiente motivación para que ella buscara una solución o intentara superar su dolor, pero un tipo cualquiera en una oficina lo logró en una semana. Le entregué las llaves del departamento y le dije que se quedara con todo lo que compramos porque no quería nada que me recordara a ella. Salí de ahí sintiendo que me quitaba una mochila de 100 kilos de la espalda y me fui a caminar por el parque para tratar de entender cómo iba a empezar de nuevo a los 32 después de haber dado mis mejores años a una persona que no valía ni un peso. Lo más difícil fue decirle a mi familia porque todos la adoraban y pensaban que éramos la pareja perfecta que nunca peleaba. Mi mamá se puso a llorar cuando le conté la verdad y mi papá no podía creer que ella fuera capaz de algo así después de lo que siempre decía de su propia madre. Me di cuenta de que ella nos había engañado a todos con su fachada de niña buena y moralista. Empecé a ir a terapia porque me daba pánico volver a salir con alguien y que me aplicaran la misma jugada. Me costó mucho volver a confiar en mi propio juicio porque sentía que si no pude ver algo tan obvio durante 4 meses entonces no sabía nada de la vida. Mateo me sacaba a fiestas y a reuniones, pero yo me quedaba en una esquina analizando a todo el mundo buscando señales de mentiras en cada palabra que escuchaba. Me volví un poco paranoico, pero con el tiempo entendí que no todos son como ella y que yo tuve la mala suerte de toparme con una experta en manipulación. Lo bueno es que ahora tengo más dinero porque ya no tengo que mantener el estilo de vida de otra persona y he empezado a hacer cosas que me gustan a mí, como ir al gimnasio o salir a rodar en moto los domingos, cosas que antes no hacía porque ella siempre decía que eran peligrosas o que le quitaban tiempo a nuestra convivencia. Estoy redescubriendo quién soy yo sin Laura y aunque duele, también es un proceso que me está sirviendo para darme cuenta de que soy mucho más fuerte de lo que pensaba cuando estaba sumiso en esa relación. Pasó un mes y me enteré por un conocido que a Laura la terminaron despidiendo del trabajo porque el ambiente se volvió insoportable después de que Sergio se fuera a otra empresa y ella empezara a tener problemas con todos sus compañeros. Parece que su red de mentiras se extendía también a lo profesional y cuando ya no tuvo a nadie que la cubriera todo se le vino abajo. Me dio una satisfacción un poco amarga saber que sus acciones tuvieron consecuencias reales en todas las áreas de su vida y no solo en la nuestra. Yo por mi parte conseguí un aumento porque por fin podía concentrarme al 100% en mis proyectos sin estar preocupado por si ella estaba estresada o si tenía hambre. Mi vida empezó a ordenarse de una manera que me asustaba porque era demasiado fácil vivir sin ella. Me di cuenta de que gran parte de mi estrés diario venía de tratar de complacer a alguien que nunca estaba satisfecha. Un día me encontré a la mamá de Laura en el supermercado y la señora se acercó a pedirme perdón casi llorando. Me dijo que ella sabía que su hija tenía un carácter difícil pero que nunca imaginó que repetiría su misma historia de traición. Le dije que no era su culpa y que cada quien toma sus propias decisiones. Fue un momento raro, pero me ayudó a cerrar ese círculo y entender que la infidelidad era algo que ella traía muy adentro a pesar de que decía odiarlo con toda su alma. Unos meses después decidí que era momento de moverme de ciudad para dejar todo atrás de verdad y me
Ofrecieron una posición en Guadalajara que no pude rechazar. Antes de irme me vi con Mateo para despedirnos y me dijo que me veía mucho mejor, que hasta la mirada me había cambiado y que se alegraba de que no me hubiera quedado ahí tratando de arreglar algo roto. Me confesó que él siempre supo que Laura me ocultaba cosas, pero que no quería decirme nada sin pruebas porque sabía que yo estaba muy ciego de amor. Le agradecí por ser el único que se quedó conmigo cuando todo se prendió fuego y le prometí que en mi próxima relación iba a poner límites desde el primer día. La mudanza fue rápida porque, como te dije, dejé casi todos mis muebles y solo me llevé mi ropa, mis libros y mi computadora. Cuando estaba cruzando la frontera del estado sentí una paz que no te puedo explicar. Era como si por fin hubiera dejado atrás el fantasma de esos 7 años de mentiras y de esa abstinencia forzada que casi me vuelve loco. Empecé a bajar aplicaciones de citas pero con calma, solo para hablar con gente y recordar cómo se siente que alguien te conteste un mensaje sin tener que esconder el celular o poner excusas raras. La vida sigue y aunque el golpe fue seco y me dejó marcado, ahora sé perfectamente lo que no voy a volver a tolerar en mi vida por nadie, por muy enferma o necesitada que diga estar la otra persona. Ahora vivo en un departamento pequeño pero que es totalmente mío y donde no hay secretos ni tensiones raras en el aire. Hace poco me enteré de que Laura se tuvo que regresar a vivir con sus papás porque no pudo pagar la renta de nuestro antiguo departamento y que anda buscando trabajo de lo que sea. No siento lástima ni alegría. Solo es un hecho más de su vida que ya no me pertenece ni me afecta. Lo más agridulce de todo esto es que aprendí la lección de la peor manera posible y que perdí casi toda mi juventud al lado de un espejismo. Pero al menos hoy puedo decir que sé lo que valgo y que mi capacidad de amar y de ser paciente es enorme, solo que la próxima vez me voy a asegurar de que la persona que reciba todo eso se lo gane de verdad y no lo use para pisotearme. Sigo yendo a terapia de vez en cuando porque hay días en que el recuerdo de los mensajes de Sergio todavía me revuelve el estómago, pero cada vez son menos frecuentes y la verdad es que ya no me importa porque ella hizo lo que hizo o si de verdad le dolía el sexo conmigo. La realidad es que ella decidió traicionarme y yo decidí sobrevivir a eso. Ayer salí con una chava que conocí hace poco y terminamos en su casa después de cenar y no hubo dolor, ni excusas, ni mañanas eternos, simplemente fue real y mutuo y eso me confirmó que el problema nunca fui yo. Cerré la cuenta de banco que teníamos compartida y cancelé las tarjetas que ella todavía usaba de vez en cuando por costumbre. La última vez que revisé su perfil de Facebook antes de bloquearla vi que había puesto una frase sobre cómo la vida te da lecciones difíciles, pero yo solo cerré la pestaña y me serví un café. Mi historia con ella se terminó el día que abrí ese celular y hoy lo único que queda es un tipo de 32 años que por fin sabe lo que es vivir de verdad sin pedir permiso ni disculpas por existir. ¿Ustedes habrían aguantado 7 años sin intimidad por amor o creen que el protagonista fue demasiado ingenuo al esperar tanto tiempo?